Hace unos años fui de viaje con mi esposa, estábamos en Miami, y yo andaba de presumido y le dije a ella, yo ya sé andar aquí, vámonos en bus. Y me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí. Y entonces nos montamos en un bus porque yo vi en YouTube cómo se podía andar en bus. Miren a los ojos y escuchen esto, no crean todo lo que dice en YouTube. Me monté en un bus, seguro de que me iba a llevar directamente al aeropuerto de Miami porque ya regresamos. Yo tomé el bus, pregunté varias ocasiones, me cercioré de que fuera el bus que yo necesitaba. Pero aquí no saben. Yo empecé a ver que el bus estaba yendo en una dirección contraria, completamente contraria a la que yo necesitaba ir. De repente abro el GPS y empiezo a ver que cada vez más el bus estaba en movimiento, pero se estaba alejando del destino al que yo iba a ir. Y ese día, con esa pérdida, Dios me dio una lección. La primera es que yo no sé andar en bus en Miami. Y la segunda es que no todo lo que se mueve implica que esté yendo en la dirección correcta. Hay gente que siente que está en movimiento, entonces se levantan, van a su trabajo, toman su celular, desarrollan su vida. Pero hoy te quiero mostrar algo por la palabra, porque tú viniste a este congreso y Dios tiene una palabra sobre este congreso, y es que vas a tener un nuevo comienzo. Y quiero que escuchen lo que te voy a decir, porque hay gente que aunque ha estado en movimiento, está yendo en el sentido contrario al que Dios ha determinado para su vida. Pero quiero que abras tu corazón, porque te voy a mostrar por la Biblia por qué una persona, en lugar de ir al sentido correcto, empieza a ir en reversa o al sentido opuesto. Y he titulado la palabra de hoy de la siguiente manera: no sigas retrocediendo. Voy a pedirle que por favor voltee a mirar a los ojos a que tiene a su lado, ahí donde le salen las lagañas. Señálele y dígale, no sigas retrocediendo. Fuerte, 1, 2, 3. No sigas retrocediendo. Lamentablemente hay gente que, escuche bien, no se ha dado cuenta de que cuando vas en el sentido opuesto, la vida no avanza. La vida se estanca, te desgastas, haces mucho y logras poco. Mira lo que dice la palabra del Señor. El profeta Jeremías, guiado por el Señor, dijo lo siguiente. Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Está leyendo conmigo la Biblia otra vez? Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Y mire esta última parte, quiero que la lean muy fuerte, por favor. 1, 2, 3. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¿Qué es lo que hace que una persona retroceda? ¿Qué es lo que hace que un ministerio retroceda? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio retroceda? ¿Qué es lo que hace que la condición económica, personal, moral, los sueños, los proyectos retrocedan? Es tan triste llegar a ese punto en la vida en donde te detienes y dices, yo en lugar de avanzar, voy a ir para atrás. En lugar de ir por lo nuevo de Dios, siento que mi vida está retrocediendo más, pastor. Yo antes estaba mejor de lo que ahora estoy. Yo antes estaba en una situación de vida distinta a la que ahora estoy. Y la razón es esta. Hoy te voy a mostrar por la palabra. Conocí en los viajes a un muy buen amigo. Está por ahí guiando, pastor. Conocí un buen amigo, el pastor Chepe Kunzu, en uno de los viajes. Y estábamos compartiendo un escenario y el pastor Chepe sacó un arco como este. Y me dijo, amigo, a veces en la vida retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? Y pero me dijo, pero considérate una flecha. Como así me dice, sí, a veces tienes que retroceder
para que Dios te suelte y pague la sangre ambulante. A mí me gustó la ilustración y dije, cabrón, ¿no sabes algo? No todo el mundo retrocede para avanzar. Hay gente que retrocede. ¿Sabe por qué? Porque no son una flecha en un arco, son una flecha que se cayó de las manos del lanzador. Son aquellos que un día cambiaron la obediencia por desobediencia. Porque no le voy a hablar hoy al que dice, pastor, he estado en obediencia a Dios y he pasado por los procesos de Dios. Creo que a todos nos ha tocado. No le voy a hablar en este momento a aquellos que dicen, pastor, Dios sabe que mi vida de oración, mi vida de comunión está fuerte con Dios, pero he pasado por un proceso en el que siento que Él está retrocediendo mi vida. No. Hoy le voy a hablar a aquellos que se salieron del marco de la obediencia para vivir conforme a sus placeres. Hoy le voy a hablar a aquellos que Dios no los está retrocediendo, sino que ellos mismos decidieron dar pasos contrarios a lo que Dios un día les mandó a hacer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien retrocede? ¿Cuál es la razón? Pues encontré en la Biblia 3 y voy a mostrarle cada una de ellas. La primera, escríbala por favor. ¿Por qué la gente retrocede? Por no escuchar. Volvamos al versículo principal, Jeremías 7:23. Léala conmigo nuevamente. Dice la palabra: eso les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Repita eso fuerte, por favor. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Vuelvo a repetir eso. Mi pueblo no quiso, ¿qué? Escuchar. No escuchar. ¿Por qué la gente no escucha? Pues bien, la gente no escucha por distracción, pero también la gente no escucha por obstinación. Hay momentos en donde estás tan distraído en cosas que no coinciden con lo que la palabra de Dios te ha dado, que no es que Dios no hable, sino que tu sentido de la audición se concentra en cosas distintas a las que Dios te dio. Y escúchame, esto no respeta si eres nuevo en el Evangelio o eres un siervo poderoso de Dios. ¿Recuerda la historia de Elías? ¿Qué hombre como él, el profeta del fuego, un hombre respaldado por Dios? Luego de la victoria en el Carmelo, ¿qué sucedió con Elías? Jezabel habló y dijo, te voy a matar. Y Elías escuchó aquella voz y esa voz lo distrajo al punto de entrar a una depresión y sentir que su vida no tenía sentido. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. El día que empieces a escuchar algo distinto a la voz de Dios, ese día vas a empezar a retroceder. Hay gente aquí que que está subestimando, escuche bien, las instrucciones de la palabra de Dios. Hay gente aquí que prefiere escuchar otras cosas que escuchar la voz de Dios. Y mientras no agudices tus sentidos para entender qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está mandando, entonces vas a empezar a retroceder. Dios te llamó, Dios te escogió para algo grande, pero empezaste a escuchar tus miedos que te dijeron, no, te vas a quedar rendido, no te vas a poder levantar, ese problema no lo vas a poder superar. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, vuelve a sintonizarte con la voz de Dios, vuelve a escucharlo a Él. Hay gente que por escuchar voces contrarias empezó a retroceder. ¿Por qué? Escucha esto. Cuando la gente se olvida de la instrucción, empieza a buscar el placer. Fue lo que pasó a Adán y a Eva. Dios les dio una instrucción. Repita conmigo, diga instrucción. Fuerte, diga instrucción. Satanás en forma de serpiente vino a hablarle y le dio otra instrucción a Eva. ¿Y ella qué hizo? La escuchó. Cuando ella escuchó esta instrucción y puso en práctica su instrucción, que buscaba darle placer por encima de obediencia, empezaron a retroceder. Escúchame lo que te voy a decir. Hay tantas personas que se les olvidó
que una cosa es el placer del pecado y otra cosa es la bendición de la obediencia. El placer del pecado te engaña diciéndote que lo que tú anhelas te lo van a dar ya. Y entonces empezamos a escuchar voces que, vuelvo a repetirle, están haciendo que vayamos en reversa. ¿A qué horas permitiste que tu negocio fuera controlado por una voz que te dijo: no pagues tantos impuestos, vamos a evadirlos, que eso es bendición? El gobierno se los va a robar, es mejor que los tengas tú. Y dejaste que esa voz te empezara a seducir. De repente tuviste un problema con tu esposa y apareció una compañera de trabajo diciéndote: usted tan calmo pero tan guapo. Y esa voz te empezó a seducir. Escúchame, cuando la gente deja de escuchar la voz de Dios, se va en pos de algo que le da placer y se les olvida que el placer del pecado siempre te va a engañar, haciéndote pensar que es mejor la desobediencia que la obediencia. Me pasó algo con mi hija menor. Le dije: Anita, me gusta mucho el dulce, y le estamos controlando que no coma tanto dulce porque Anita estaba, ¿me entiendes?, atorzuda, como decimos nosotros allá, está pesadita. Pero a ella le gusta mucho comer dulce. Entonces, Anita, no puedes comer dulce. En mi cocina yo tengo un lugar donde guardo el dulce. Está completamente reservado. Y en estos días estaba abajo en el primer piso de la casa, preparando, estudiando algo, cuando yo de repente escucho unos pasitos. Ella creyó que yo no estaba ahí. Se metió hasta la cocina, abrió el gabinete de los dulces y se trepó para sacarlos. Cuando yo vi eso, me le fui y le dije: ¿qué estás haciendo, Anita? Y me dijo: estoy orando por los alimentos para que Dios los multiplique. ¡Bájate de allá! ¿Qué la llevó a ella a hacer algo que no debía hacer? La búsqueda del placer. Mírame y escúchame lo que te voy a decir. El enemigo te va a ofrecer un placer rápido, pero es un placer temporal. Dios te va a ofrecer sus bendiciones, que aunque van a tardar un poco más de tiempo, si las recibes en la bendición de Dios, y Satanás te las puede arrebatar. Pero tienes que volver a escuchar la voz de Dios. Tienes que volver a agudizar tus sentidos. Dios dice en su palabra: yo les prometí algo mejor, pero mi pueblo no quiso escucharme. Ahora hay otro problema, y es lo segundo que voy a mostrar, y es que el pueblo no quiso frenar. Diga conmigo: no frenó. Fuerte, diga: no frenó. Pues vamos al versículo 24, dice: pero mi pueblo no quiso escucharme y continuaron haciendo lo que querían. Cuando una persona no sabe frenar, corre el riesgo de estrellarse. Cuando una persona no sabe frenar, corre el riesgo de no llegar al lugar y al destino que Dios trazó para él. Bienaventurado sea el momento en el que identificamos en qué instante debíamos frenar. Qué bueno fue el momento en el que te diste cuenta que en esa negociación tuviste que hacer un alto y decir: yo en eso no entro. Bienvenido el momento, qué bendición el instante en el que esa conversación que estaba sosteniendo con esa persona empezó a subir de tono y decidiste parar y decidiste frenar. Mi carro tiene un sistema que se llama velocidad crucero. Y yo en estos días dije: me voy a ir para el aeropuerto con velocidad crucero, y la activé. El carro se controla en una velocidad estándar, de ahí no sube, de ahí no baja. Y me fui manejando mi carro contento, cuando de repente veo una curva en el camino y según yo iba a dar esa curva a 90 kilómetros por hora como buen carro. Yo dije: ¿cómo no voy a poder? Solamente tengo que manejar el timón. Cuando voy ahí, pregúnteme si eso lo hice con mi esposa, por favor, pregúnteme. No, esos son juegos de un hombre solitario. Porque cuando uno maneja solo, es así cuando dicen amén. Ahora levanten la mano los hombres que manejan aquí. Ahora desde arriba todos los que manejando hacemos carreras con otros en la vía desde arriba. ¿Sí ven? Desde arriba, yo los quiero ver para que les tomen fotos. Vean, mi vida, los hermanos, aquí son tremendos. Hacemos carreras, nos pasamos. Uno juega a poder en la carretera. Entonces yo iba y yo digo: voy a ver esa curva, que velocidad crucero, hermano. Cuando yo llego a la curva, automáticamente tuve que frenar y volver a tomar el control del carro, porque me di cuenta que esa diversión de movimiento sin freno se me puede transformar en un problema. Y hay tanta gente
no se ha dado cuenta que la clave para llegar al propósito de Dios en su vida no está solamente en hacer, sino en también saber frenar. ¿Cuántas personas hay cosas que deben de tener, pero no las quieren detener? Te estoy hablando de esa conversación con esa mujer que no es tu esposa. Te estoy hablando de esa conversación con ese hombre que no es tu esposo. Te estoy hablando de ese exnovio que apareció a decirte, usted tan bonita y tan soltera. Y usted con la cabeza enredada diciendo, yo no sé, pastor, yo no sé, es que yo no sé. Si contestarle, evangelizarlo, invitarlo a la iglesia, usted no tiene que invitarlo a la iglesia, hermana. Dejen que otro haga la obra. Usted concéntrese en lo que Dios le dio. Hay cosas que tienen que parar. Dígame amén si me está entendiendo. Cuando aprendes a parar, podrás seguir en la dirección que Dios ha determinado para tu vida. Cuando logras identificar las fronteras de lo incorrecto, podrás abstenerte de problemas en la vida. Si no sabemos frenar, no sabremos llegar. Si no sabremos detenernos, no podremos llegar al destino que Dios trazó para nosotros. Pero quiero mostrar lo tercero y último que encontré en la palabra. Vamos a recapitular. ¿Por qué la gente retrocede? Primero, porque no saben escuchar la voz de Dios. Segundo, porque no saben frenar. Pero tercero y último, por insistir en cosas en las cuales debían desistir. Querido hermano, cuando una persona comete un error y se mete por un lugar que no debía hacerlo, eso se llama equivocación. Pero cuando alguien insiste en algo que no debe insistir, se llama un hábito destructivo. Y hay tanta gente que no se ha dado cuenta que la razón por la cual no han podido ver lo nuevo de Dios en sus vidas es porque siguen insistiendo en cosas que deberían detener. Siguen insistiendo en prácticas que deberían parar. Dios les mostró y les dijo, no te conviene esa persona, no te conviene esa puerta, no te conviene ese negocio, no te conviene ese camino que te estás trazando. Pero cuando tú te vuelves una persona insistente en lo que deberías desistir, cometes el riesgo de empezar a retroceder. Escúchame bien. Mientras no te enfoques en lo que Dios tiene para ti, no vas a poder disfrutarlo. Mientras no te enfoques en lo nuevo que Dios tiene para ti, no vas a poder disfrutar y caminar en esa temporada que Dios ha determinado para tu vida. Hay gente que le abrió puertas a cosas destructivas. Y escúchame bien, hoy es la noche de que pares en el nombre de Jesús. Hoy es el día de que frenes eso en el nombre de Jesús. Hoy es el día de que digas, Señor, suelto lo que tenga que soltar y me vuelvo a agarrar de Cristo. Suelto lo que tenga que soltar y me vuelvo a aferrar a la palabra. Suelto lo que me tenga que soltar y vuelvo a apropiarme de sus promesas y de su palabra en la vida. Hay gente aquí que no entiende por qué la vida se les estancó. Y dice, pastor, no entiendo por qué no avanzo. No entiendo por qué no logro obtener lo que tengo, lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué? Porque tal vez estamos tratando de arrastrar cosas que Dios nos está llamando a soltar. Hace un tiempo atendí el caso de una persona. Y lo cuento porque él me permitió hacer. Y es un hombre que se enamoró perdidamente de una mujer. Y esta mujer de la cual él se enamoró desde el principio era una relación que no iba para ningún lugar. Era una relación que se cimentó de forma inapropiada y de forma indebida. Era una relación cuya práctica que la sostenía era la fornicación. Y él estaba cegado por esa mujer. Decía, yo no puedo vivir sin ella. Claramente, lo que se cimienta en pecado siempre traerá consecuencias desastrosas. Y eso aplica en todo. Levanta un negocio con pecado y ese negocio no te va a dejar descansar de problemas. Haz un acuerdo en pecado y vas a tener que vivir tratando de esconder para que no salga a la luz lo malo que estás guardando. Eso no te va a dar paz, no te va a dar tranquilidad. Y resulta que él trataba. Y un día me dijo, pastor, ayúdame. Yo no sé qué hacer, mi vida se estancó. No sé cómo seguir adelante. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que él quería seguir adelante con ella.
Él quería ver lo nuevo de Dios al lado de ella. Él quería tener paz al lado de esa mujer. Y el problema es que sin proponérselo, había transformado a esta mujer en un ídolo en su vida. Porque él decía, mi felicidad es ella. O sea, Dios me puede dar felicidad, pero quiero que me la dé con ella. Escúchame bien. Todos los intentos que hizo fueron intentos fallidos. Porque Dios es muy celoso. Escúchame. Dios es muy celoso. Cuando Dios va a hacer algo contigo, la clave está en que le des todo tu corazón a Él. Y le digas, Señor, yo reconozco que yo me he dejado cautivar por otras cosas. Yo reconozco que he escuchado otras voces. Yo reconozco que cosas que debía parar, no las he parado. Yo reconozco que cosas en las que tenía que resistir, he estado insistiendo una y otra vez en ellas. Una vez tú renuncias a aquello que te controlaba y le entregas el control a Dios nuevamente de tu familia, de tu hogar, de tu ministerio, y vuelves a la senda correcta. ¿Cuál es la senda correcta, pastor? Pues la Biblia lo dijo. El versículo 23, quiero que lo lean, por favor. Dice así: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Bueno, mira, ahí está la pantalla, léalo conmigo. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. El problema mucho de nosotros es que cuando se trata de las instrucciones de Dios, queremos escoger las que se acomodan a nuestros gustos. Entonces queremos hacer no todo lo que Dios dijo, sino lo que a nosotros nos parece. Y ese comportamiento es el que hace que muchos de nosotros, en lugar de avanzar, estemos retrocediendo. Querido hermano, nunca es tarde para avanzar hacia lo que Dios quiere para ti. Es más, cuando el Señor determina una palabra sobre una iglesia, cuando el Señor determina una palabra sobre un evento como estos, créame que esto no es un nombre que se le pone por marcar simplemente un evento. Usted puede estar seguro que es la dirección de Dios sobre la iglesia. Y si Dios trajo esa dirección sobre esta iglesia, es porque Dios va a traer un despertar sobre esta generación. Si Dios puso su nombre sobre esta casa, no es para rellenar el culto, no es para rellenar las actividades. Si Dios dijo, les voy a dar la oportunidad de que vuelvan a empezar, hoy estoy aquí para decirte: reacciona. Que te estés moviendo no significa que estés avanzando. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué cosas no has querido parar? ¿En qué estás aferrado? ¿Qué hace rato tenías que soltar? Hoy es el día de decirle: Dios, vuelvo a la obediencia, vuelvo a seguir tu voz, vuelvo a escuchar tu palabra. Que vuelvan esos tiempos en donde te sentabas en la iglesia y tomabas nota de la palabra, la guardabas en tu corazón y decías: ya sé lo que Dios me ha mandado a hacer. Que vuelvan esos tiempos en donde llegabas a tu casa, te sentabas con tu familia y le decías: esto fue lo que aprendimos en la casa del Señor, esto fue lo que Dios nos habló. Que vuelvan esos tiempos en donde nos sentábamos en la mesa, leíamos la palabra del Señor y nuestra regla fundamental no dependía de lo que el gobierno decía, no dependía de lo que las tendencias decían, sino que dependíamos de lo que la palabra del Señor dice. Que vuelvan esos tiempos para que tú y tu casa puedan avanzar en lugar de retroceder. ¿Sabes quién es el más feliz con tu estancamiento? Satanás, porque él sabe que cuanto más retrocedas, más lejos estarás de las manos del Señor. Pero hoy vengo a decirte: si vuelves a obedecer, serás como flechas en las manos del Señor. Y creo que esa palabra se va a activar para ti en esta noche. Vuelve a la obediencia. Dios te va a lanzar a un lugar de bendición y a un lugar de privilegio. Y dije: amén, si me está entendiendo. Pero pregúntese, y con esto me despido: ¿qué estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que hoy me guían a ti? Pues pastor, a mí me gusta la palabra, pero la verdad, ¿cuántas prédicas se escuchan en la semana que digas, pastor? Que Juan decía,
4, sí. Entonces, si sumamos todo eso, pongámosle 30, 50 minutos por prédica, sube todo eso. Más unas cuantas que usted se vea por YouTube a la semana. Pero ¿cuánto tiempo usted le dedica a sus redes sociales para que sea eso lo que lo nutra a usted? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las series, a las películas para que sea eso lo que te nutra a ti? Tendremos un gran problema si no invertimos nuestro tiempo de forma correcta. Querido hermano, el día que usted quiera escuchar a Dios, abra la Biblia y lea su palabra. El día que usted quiera escuchar lo que Dios le va a decir, abra la palabra y lea la palabra del Señor. Tenemos que volver a agudizar nuestros sentidos y volver a oír la voz de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor dice que ella es una lámpara que guía nuestro camino. Cuando nuestros oídos se vuelvan a saturar de la palabra del Señor, se vuelvan a llenar de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cómo su vida va a volver a avanzar en lugar de retroceder. El día que aprendas a frenar y tengas la fortaleza para detenerte, el día que entiendas que hay cosas en las cuales te estás aferrando y Dios simplemente quiere que te sueltes, ese día vas a poder caminar hacia el destino que Dios trazó para ti. Querido hermano, yo quiero hacer una oración por usted en esta noche. Quiero ayudarte a reflexionar en esas tres cosas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué cosas tienes que parar? ¿Y qué otras tienes que soltar de manera definitiva? Una vez identifiques eso, te aseguro que vas a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Levanta una de tus manos al Señor y dile: Señor, muéstrame cuál es esa voz que vino a engañarme. Muéstrame cuál es esa voz que vino a desviarme. Muéstrame cuál es esa voz que vino a desenfocarme del propósito que tú trazaste para mí. ¿A qué horas cambié tu palabra por otras cosas? ¿A qué horas cambié tu palabra por otras personas? ¿A qué horas cambié tu instrucción por el placer? ¿A qué horas me dejé engañar con este pecado diciéndome que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a descubrir? Si ese pecado está drenando mi vida y mi historia, Señor, dame la fuerza y la templanza y el dominio propio para frenar lo que tengo que frenar en el nombre de Jesús. Abre tu boca y dile: Señor, hoy en tu nombre, hoy por tu Santo Espíritu te pido, capacítame y ayúdame a detener lo que no está bien, Jesús. Y si hay cosas, personas, situaciones, logros, posiciones a las cuales nos aferramos, que están ocupando tu lugar, y en lugar de hacernos avanzar, nos están llevando a retroceder, hoy las soltamos en el nombre de Jesús. Pero declaro que esa palabra que se desató sobre esta iglesia no tardará en cumplirse. Un nuevo comienzo para ellos, un nuevo comienzo para esta casa, un nuevo comienzo para cada familia, un nuevo comienzo para cada ministerio, un nuevo comienzo para ellos. No vamos a retroceder,